Sean espacios libres finalmente para que puedan sentarse. Y tal como comentamos, este es un panel que pregunta algo muy simple: ¿500 años de qué? Comenzamos hace 3 años con el tema de los 500 años, porque hoy ya podemos hablar con una base común. Hoy está el tema instalado. Y por eso que es muy importante poder tener este espacio, y hemos convidado a 3 personas muy importantes. Esto no es un tema académico, no vamos a hablar de historia, sino simplemente que personas muy relevantes nos puedan dar su visión sobre lo que opinan de los 500 años. Por eso quiero dar gracias a don Pedro Cayuqueo, a don Jorge Baradit y a doña Patricia Stambo, que han aceptado esta invitación para poder compartir con nosotros unos minutos. Y también quiero dar gracias a la moderadora, a doña Elia Simeone, que va a estar moderando mientras el teléfono aquí sigue sonando, finalmente, para poder tener una buena conversación, como tenemos que también acostumbrarnos a conversar. Aquí nos vamos a imponer visiones, sino poder escucharnos con mucho respeto. Muchas gracias, muy bienvenido, y con ustedes a doña Elia Simeone. Como dijo el alcalde, dice 500 años de qué. No lo vamos a responder hoy día, pero acá tenemos a 3 personas que nos van a entregar su visión, una pequeña mirada en torno a estos 500 años, y de las cuales a lo mejor nosotros podemos tomar nota, vamos a discutir también, yo voy a hacer una presentación de ellos. Después, si es que no me equivoco, y de acuerdo a lo que conversamos, las personas que están presentes van a poder formular preguntas escritas, se van a leer acá, se van a preguntar, y después vamos a dar un tiempo para que también el público pueda interpelar u opinar, ¿cierto?, directamente con los panelistas. Vamos a empezar entonces de izquierda a derecha, como hacemos los periodistas cuando hacemos la lectura de fotografía. A mi izquierda está don Jorge Marcos Baradit Morales. Él nació en Valparaíso el 11 de junio de 1969. Estudió en la Escuela Pública y el Colegio de Excelencia Académica Rubén Castro de Viña del Mar. En 2005 publicó Yggdrasil, al que siguió Trinidad, que obtuvo premio de la Universidad Politécnica de Cataluña. En 2008 publicó 5. Del proyecto de su blog, Ucronia Chile, surgió el libro Chile en 2010. Se ha adentrado también en la novela juvenil Calfucura, y finalmente ha incursionado en el mundo de la novela gráfica con Policía del Karma, dibujada por Martín Cáceres, que también ilustró Yúscuma. A Baradit se lo ha incluido en el movimiento renovador de las letras chilenas denominado Freak Power. Para los más vulgos, como yo decía delante, Baradit es conocido por su trilogía Historia Secreta de Chile. Su último libro de esta saga se llama Héroes. Les pido un aplauso para don Jorge Baradit. Ahora tenemos a una magallánica de exportación, Patricia Stambo Mayorga, nació en Punta Arenas, estudió periodismo en la Universidad de Chile, egresó en 1974 con máxima distinción. Su examen de grado fue sobre periodismo testimonial, superación del hecho noticioso aislado. Paralelamente, escribió la primera biografía sobre Violeta Parra, a 5 años de su muerte. Periodista, escritora y académica chilena, reconocida por su trayectoria en la prensa de regiones y por sus libros de periodismo literario, 4 de ellos dedicados a los pueblos originarios Yagán y Rapa Nui. Su distinción más reciente es el premio Manuel Montt que otorga la Universidad de Chile, que fue otorgado este año, por Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua. Es la primera periodista chilena nombrada como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia en 133 años de la institución. Su último libro es 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, recién salido de imprenta. Así que bienvenida, Patricia. Por favor, también recibamos a Patricia. Y aquí está don Pedro César Cayuqueo Millaqueo, que nació en Puerto Saavedra
el 28 de diciembre de 1975. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Clara de Nueva Imperial. Se licenció como periodista de la Universidad de la Frontera. Ha realizado pasantías en comunicación y derechos indígenas. Es columnista del diario La Tercera, revista Caras y diario Austral de Temuco, y ejerce de corresponsal sobre temas indígenas de numerosos medios internacionales. Es director del Mapuche Times y del periódico Askintuwe. En 2015 y 2016 fue conductor del programa de televisión sobre cultura mapuche Culmapu de CNN Chile y BTR. Entre 2012 y 2015 formó parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También forma parte del directorio del think tank Espacio Público. Ha publicado una serie de libros, entre ellos Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Huenchumilla, La historia del hombre de oro, Fuerte Temuco e Historia secreta mapuche. Les pido por favor un caluroso aplauso para don Pedro Carrefour. Bueno, entonces, para no dilatar más esto, vamos a dar la bienvenida y la palabra a don Jorge Baradit. Tiene 15 minutos para exponer su visión de este tema que es 500 años de qué. Fantástico. Partamos. A raíz de lo que acaba de pasar acá, de este letrero que dice 500 años de genocidio, del espíritu que se siente en la sala, ¿no? De personas que están seguramente de un lado y personas que están con un punto de vista completamente distinto, me gustaría variar un poco lo que iba a decir y partir por lo que ha ocurrido justamente en estos últimos 2 meses, cuando se planteó que este movimiento, que este estallido social, era un movimiento acéfalo, un movimiento inorgánico, un movimiento que era un conjunto de quejas y libido que había salido a la calle explotando de rabia por las cuestiones cotidianas, ¿no? O sea, la gente quiere pensiones, la gente quiere comida, la gente quiere tener servicio y quiere privilegio, que esto se reparta. Pero con los días fuimos viendo que no, fuimos viendo que existía algo así como un proyecto del pueblo de Chile, que cuando uno visitaba distintas asambleas y cabildos se encontraba con propuestas muy similares de política muy profunda. No era solamente un reclamo, una queja o un dolor en algún lugar del cuerpo social. Casi exactamente a la semana comenzó a pasar un fenómeno bien particular. Comenzaron a derribarse estatuas. ¿Para dónde voy? Entroncando con lo que se acaba de comentar y para llegar a un punto bien específico que tiene que ver con qué significa la historia, si la historia es objetiva, si la historia tiene distintos puntos de vista. En Chile lo que ha primado es algo que conocemos como la historia oficial. Esa historia oficial no está levantada por los académicos, no está levantada por las universidades, está levantada por el Estado de Chile. El principal mediador de historia en este país es el Estado, a través de los planes y programas de educación que se enseñan en los colegios. Los historiadores tienen sus distintos puntos de vista y ellos viven en otro universo que no tiene que ver con este universo público, de lo público, donde nos enseña una visión de la historia. Pero ocurrió algo. Se derribó la estatua de Cornelio Saavedra en Yumbel. Se derrumbó la estatua de Diego Portales. Se derrumbaron 2 estatuas de Bernardo Higgins. Se derrumbó la estatua de José Menéndez. Se derrumbaron estatuas de militares y de conquistadores españoles. Cualquiera podría decir, no, esto es un atentado al patrimonio, son vándalos que quieren destruirlo todo, que es un enemigo implacable y poderoso que quiere destruir toda nuestra sociedad y pasar a llevar el respeto por todo. Pero no es cierto. Cualquiera, repito, cualquiera con un mínimo ojo histórico sabe que no es así. Sabe que el repertorio, O'Higgins, Portales, Cornelio Saavedra, José Menéndez, significa algo muy específico en la historia de Chile. Significa el abuso, significa el autoritarismo. En el caso de Bernardo Higgins, el autoritarismo militar. En el caso de Diego Portales, significa el autoritarismo democrático, el peso de la noche y estos gobiernos déspotas disfrazados de república, que nos gobiernan hasta hoy. Que votar a Cornelio Saavedra significa claramente ir en contra del ideólogo y el ejecutor de lo que conocemos eufemísticamente como la pacificación de la Araucanía, ¿no?
es decir, del trato del Estado chileno hacia sus pueblos originarios. Y cuando se vota a José Menéndez, sin duda que se está atentando contra ese buen hombre, contra ese hombre que da trabajo, contra ese gran empresario desatado y amparado por un Estado que deviene en explotador y genocida. Son símbolos de una República de Chile que en 200 años no ha sabido acoger a su gran pueblo, al 80%, a los mestizos, a los pueblos originarios y también de pronto algunos migrantes, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de vandalismo, estamos hablando de una reivindicación, de una interpelación histórica que va más allá de los 30 años, va más allá de los 46 años y se remonta a 200, creo yo. ¿Y por qué no incluyo tanto a los conquistadores españoles? Porque la tierra chilena, el territorio chileno fue bastante ingrato para los conquistadores españoles, fue muy ingrato. No fueron los avasalladores que sí pudieron desatarse en Perú, en Ecuador, en México. Les costó harto. Había una ordenanza del Tratado del Consejo de Indias que decía que si un oficial del ejército español no cumplía las órdenes, no respondía a sus requerimientos, si cometía algún acto reñido con la ley, podía cobrarse en cárcel, en dinero o ser enviado a Chile. Chile era prácticamente el Vietnam de la conquista española. Entonces, cuando estamos hablando de este repertorio de angelitos, donde está José Menéndez, Bernardo Higgins o Diego Portales, estamos hablando de otra forma de ver la historia. Estamos diciendo que esos héroes y esos personajes quizás no nos representan, ¿no? Entendemos que hay una gran masa de un gran pueblo de Chile que no se ve reflejado en esos personajes. ¿Y por qué? Si son los personajes que nos enseñan y nos meten a sangre y fuego, ¿no? Cuando tenemos 8 o 10 años. Porque la historia no es objetiva. Esto es fundamental para enfrentar cualquier diálogo, el que tengamos acá, el que van a tener ustedes y el que vamos a tener acá. La historia no es objetiva, no puede serlo. Porque los historiadores nacen en una cuna, se desarrollan, se educan en un contexto social, entran a estudiar a determinada escuela universitaria, leen a ciertos personajes, a ciertos autores y a otros no, toman como maestros a algunos y a otros no, y van desarrollando una propia visión de los procesos y de los hechos históricos. ¿Dónde está el anclaje del historiador? Porque tampoco se trata de que cualquiera pueda decir cualquier cosa. El anclaje está en los hechos históricos. Porque existen dos cosas. Existen los hechos históricos y la interpretación de ellos. ¿A qué voy? Para que se entienda. Y para que se entienda también que lo que conversemos acá no son posiciones contrapuestas, que no es genocidio o civilización, y que una es verdad y la otra es mentira. No, sí, esto es mucho más complejo. Hay un libro de Bengoa que se llama, es precioso, así, que se llama, aprovechando que está Pedro acá, es la historia del pueblo mapuche. Y existe un señor que es Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, que dice que el pueblo mapuche ni siquiera existió. Y cuando uno los lee, se encuentra, opiniones aparte, con que los dos están anclados en firmes bases de fuentes directas, primarias, secundarias, archivos, documentos. ¿Qué pasa entonces? Punto de vista. Es lo mismo que pasa cuando vemos una foto del Palacio de la Moneda quemándose y hay unas personas que dicen, bueno, un ejemplo de cómo el intervencionismo internacional y la oligarquía chilena fueron capaces de desestabilizar el maravilloso gobierno de Salvador Allende y llevarlo a su fin. Y viene otro y dice, bueno, acá pueden ustedes observar de qué manera este experimento socialista fracasó, fue inviable económicamente y bueno, las cosas se caen por su propio peso. Y fíjense que las dos tienen un poco de razón. Uno haciendo énfasis en unos aspectos, otro haciendo énfasis en otros. Para una población importante de este país, Bernardo Higgins es un héroe. Para una parte de la población importante, Bernardo Higgins fue un déspota y corrupto, un dictador que tuvo que ser expulsado para que no le siguiera haciendo daño al país. Y hay otros que dicen, no, él fue las dos cosas. Él fue un tipo bravo, un valiente, un civil, porque él no era soldado, que tomó las armas y se enfrentó al imperio, ¿no? Como un
Imagínense, es hijo de un lugarteniente del imperio, no sabía, y desde la frontera se enfrenta, es como un Luke Skywalker, ¿no? Bernardo Higgins, que se enfrenta al imperio, pero también fue, cuando le tocó tomar el poder, convertirse en un dictador temido, un dictador perteneciente a una organización involucrada con el asesinato de 2 de nuestros próceres más importantes. Hay un momento que lo dibuja de manera nítida. Cuando está siendo abucheado por la Asamblea en Santiago, al final de su mandato, le están exigiendo irse, lo están insultando, le están gritando, le están pidiendo por favor que se vaya, porque tiene el país hecho pebre. En Concepción se estaban muriendo de hambre, se estaban comiendo los gatos en Concepción. ¿Por qué? Porque él estaba, por el compromiso con la Logia Lautaro, mandando plata a Perú, ¿no? A Perú, al compromiso y a la campaña de San Martín, de liberación del Perú. ¿Qué pasa cuando Higgins finalmente abdica? Sale y esos mismos que lo abucheaban lo aplauden y le dicen libertador de la patria. Porque nada es blanco y negro. Nada es una cosa o la otra. Nada es solo una cara. Las monedas tienen 2 caras, no hay caso. No pueden tener una. En el caso de lo que nos convoca hoy día, tiene que ver mucho con eso. Porque una de las grandes gracias que tiene la zona de Magallanes, y cuando digo grandes gracias me refiero a que quizás debe ser una de las pocas ciudades del mundo, no hablemos de ciudad, hablemos de territorio, uno de los pocos territorios del mundo donde convergen una cantidad de épicas, una cantidad de procesos en tiempos cortísimos, concentrados, repito, como quizás en ninguna otra parte del mundo. Estamos hablando que en la zona de Magallanes tenemos la épica, sin duda, de la circunnavegación del globo, la épica de los navegantes, que es lo que se recuerda. Tenemos la épica de la tragedia aborigen, de pueblos originarios. Tenemos la épica ballenera, tenemos la épica de los colonizadores, tenemos la épica chilota, la épica obrera con la FOM. Tenemos la épica antártica, que hoy día en la mañana veíamos un barco naranja ir, un destructor, un rompehielos, porque somos la puerta. Este territorio es la puerta a la Antártica, es el punto más cercano a la Antártica de todo el planeta. O el primer lugar del mundo, ¿no? Porque como nos encanta ser chauvinistas, damos vuelta el mapa y decimos, no, en realidad somos los primeros del mundo. Este territorio tiene la épica del Puerto de Hambre, tiene la épica de las colonias suizas que no funcionaron, tiene la épica ovejera y tiene también la épica geológica. Somos un lugar donde se investigan dinosaurios, bosques antediluvianos. Es un territorio que es joven en el mundo. Por eso que son picachos tan ásperos y bruscos que aparecen y muros que bajan y suben. Parece que recién se hubiera estado creando este territorio. Cada uno de esos aspectos tiene un punto de vista particular. Y un punto de vista particular que de pronto se contrapone con el otro. Si hay algo que decir en particular por los 500 años del descubrimiento del estrecho, es que... Terminemos, lo conversamos al final. El descubrimiento del estrecho por los europeos, ¿ahí sí? Tiene que ver con una épica global, que era la de los navegantes, los grandes descubrimientos europeos, ¿no? Vasco de Gama, con Fernando de Magallanes, un poco antes el mismo Cristóbal Colón. Es un momento donde el mundo europeo se está expandiendo por el mundo. Está buscando territorios nuevos, está buscando rutas nuevas. Y claro, cuando yo hablo de que esto tiene distintos puntos de vista, hay que entender que todas las rutas abiertas, todas las rutas abiertas son neutras. Porque una ruta abierta trae mercaderes, trae científicos, pero también trae soldados. Trae a curas y delincuentes, pero también trae ideas nuevas y pueblos nuevos. Por eso es que esto tiene tantos puntos de vista y no es blanco y negro. Una de las gracias, justamente, hablando de Punta Arenas como puerto, una de las gracias de los puertos es justamente la capacidad que tienen de hacer converger las ideas nuevas. Cuando nosotros vemos esta república conservadora que nos ha dirigido con mayor o menor énfasis a lo largo de nuestra historia,
porque siempre ha sido conservadora, nos damos cuenta que los puertos han jugado papeles fundamentales y la represión contra esas nuevas ideas también ha jugado un papel fundamental en nuestra historia. Cuando pensamos en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Punta Arenas, puntos clave del comercio exterior chileno, estamos hablando también de Santa María de Iquique, de la Plaza Colón en 1906, estamos hablando de Valparaíso y 1903, la masacre de los portuarios, y en Punta Arenas la masacre de la FOM. Es donde entraban las ideas nuevas, socialistas, anarquistas, las ideas del sindicalismo, del mutualismo. Son cruces internacionales, donde así como llegan grandes ideólogos, como llega también Ann Chapman, también llegan gente como José Menéndez o como el Chancho Colorado, ¿no? Que supongo que aquí lo conocen. Entonces, no sé cuánto llevo. Me pasé Vamos, ya. sí. Ya. Lo que quiero decir en el fondo es que tratemos también de quitarle un poquitito de carga negativa, y aquí sí que tengo una opinión particular, a los 500 años del cruce de Hernando de Magallanes. La verdad es que los conquistadores españoles, ese gesto, y los portugueses, y los holandeses, y los ingleses que cruzaron por acá durante todo ese periodo, tuvieron muy poco contacto con los pueblos originarios locales. Les fue tan bien como mal. Hubo veces en que ocasionaron muertos de pueblos originarios y muchas veces donde la respuesta fue igual de dura. En realidad, más que culpar a los descubridores o viajantes de los 500 años, hay que poner el ojo más preciso y más nítidamente en el Estado de Chile. Es a partir de 1840, cuando por primera vez se meten los vapores, cuando esto realmente se vuelve una ruta viable y más confiable. No se podía confiar en los vientos, entonces era difícil meterse con barcos con velamen. Fracasaban, se tenían que devolver, lo eran arrojados contra las rocas, le venían vientos de costado y los volcaban. Son los barcos de vapor, siglo XIX. Y hay que pensar en ese lapso de tiempo donde, como dice mi amigo Rafa que está por ahí, entre 1850 y 1900, en solo 50 años, el territorio magallánico pasó aceleradamente, como casi en ningún otro lugar del planeta, de la edad de piedra a la revolución industrial, con todo lo que eso significa. Fue el Estado de Chile el que, al ser incapaz durante un periodo donde se estaba expandiendo y trataba de tomar territorios, tienen que pensar que es 1860 la pacificación de la Araucanía, 1848 se funda Punta Arenas, en 1879 la expansión hacia el norte, estaba tratando de abarcar y era incapaz. Y el error grueso que cometió el Estado de Chile fue entregarle enormes extensiones de terreno a terratenientes que convirtieron esas zonas en verdaderos feudos, donde ellos eran reyes, tenían sus ejércitos personales y podían hacer lo que querían, explotar, en el caso de acá, a sus ovejeros y matar, perseguir y extinguir, o no extinguir, eliminar prácticamente etnias completas. Yo no pondría la carga, y esto es una opinión personal, en la celebración de los 500 años, el tema del genocidio de pueblos originarios. Yo le pondría más carga y ojo, no a unos españoles con cuellos isabelinos de hace 500 años, sino a un Estado de Chile que todavía tiene herederos y nietos, bisnietos de esos personajes aún en el poder. Es, en el fondo, los 500 años, cuando me preguntan 500 años de qué, me parece que es un tema que podemos nosotros celebrar. ¿Pero celebrar qué? No lo que nos compete al Estrecho de Magallanes, al Estrecho de Todos los Santos. Esta celebración mundial no se trata de esta cosa pequeña, entre comillas, que ocurrió acá en el sur de Chile. Es la circunnavegación del globo. Nosotros somos un punto en todo ese desarrollo que hace primero Magallanes y después Sebastián Elcano para darle la vuelta al mundo. Lo que estamos celebrando acá es el haber terminado de cartografiar, quizás en el siglo XV, en el siglo XVI, entre el siglo XV y el XVI, las rutas que iban a ser utilizadas por los siguientes 300 años, posibilitando que de todo el mundo se pudiera hacer comercio con todo el mundo. Se pudiera intercambiar no solo especias, sino también cultura, libros, artistas, científicos. Beagle, por supuesto, también esclavos. Por eso que te decía, todas las rutas traen de todo. Por acá también pasó Darwin, pasaron científicos y
malditos. No, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero hagamos el diálogo para el final, para ser ordenado. Entonces, de los 500 años, yo celebraría la globalización del planeta, que finalmente logramos abarcarlo, logramos cartografiar y se lograron establecer rutas que serían utilizadas durante los siguientes 300, casi 350 años, para llevar cultura, luz, también oscuridad, a todo el mundo. Lo que nos compete a nosotros, el descubrimiento o el cruce del Canal de Todos los Santos, es un detalle que yo creo que tenemos como territorio magallánico, como pueblo de Chile, que celebrar, porque fue la incorporación a un mundo que nos trajo cosas buenas, pero también cosas negativas. En este evento, que me estaba marcando 20 minutos, en este evento lo que estoy queriendo decir es que hay muchos puntos de vista, muy positivos, otros muy negativos, y que el genocidio hay que cargárselo no a estos portugueses que cruzaron, sino 250 años después a chilenos con apellidos muy reconocibles, incluso hoy día. Ya. Gracias, Jorge. Ya. Les recuerdo que después que hablen todos, que cada uno entregue su punto de vista, ustedes también van a tener la posibilidad de hacer preguntas, de contrapreguntar o de que algún panelista precise alguno de sus juicios y eventualmente también expresar su postura sobre estos 500 años, como estamos convocados para determinar de qué. Así que, por favor, Patricia, 15 minutos. Jorge, te voy a pedir un favor, como tú tienes teléfono, ¿me puedes hacer una seña cuando ya se hayan cumplido los 15 minutos? Bien. Afortunadamente creo que no me voy a repetir tanto con las temáticas. Felicitaciones, Jorge. Las preguntas siempre son una provocación, una palabra que casi tiene la misma forma de escribir en 20 idiomas. Provocación en el sentido de inquirir respuestas. Y porque en este caso no tenemos, y ya lo tenía escrito, una sola respuesta, es que nos hemos reunido para conversarlas. A mí me agradan más las preguntas, porque soy periodista, que las respuestas, pero ya que estamos aquí, adelante. De hecho, al publicarse la convocatoria de esto en Twitter, ya hubo una reacción y muchos puntos de vista discrepantes sobre la fecha que se aproxima. Hay varias respuestas ya abordadas o muy conocidas por ustedes que hacen obvias algunas afirmaciones. Para mí, el 21 de octubre de 1520 estaremos conmemorando, no digo celebrando, el pasado, los 500 años hacia atrás. No es tan obvio decir hacia atrás y ya lo explicaré. Los 5 siglos de la mundialización, de la puesta en escena mundial de nuestro estrecho de Magallanes, del hito definitivo para la ciencia geográfica cuando ni siquiera se sabía si el lugar que iba a explorar Magallanes era de la mitad que el Papa le había dado a España o de la mitad que le había dado a Portugal. Y Portugal era entonces quien mandaba en los mares del mundo. Arrogancia del siglo XVI, repartirse el mundo entre 2 potencias. Y de hecho era la mitad de Portugal. Pero el estrecho sin nombre conocido, porque no tenemos un nombre original de nuestro estrecho, había estado aquí desde pasadas eras, así que de Nuevo Mundo teníamos poco. Su memoria era más bien de hielos y deshielos, no de exploraciones, salvo las exploraciones que hacían nuestros canoeros. Y si otra memoria tenemos es a través de los mitos, como el mito Yagán de Omora, el colibrí que lanza piedras con su onda y construye el archipiélago desde una masa compacta original. A mí me parece eso maravilloso y creo que es una memoria muy antigua de cómo se fue conformando el territorio. Tan intuitivo ese mito Yagán como los mapas de los cartógrafos de nuestra América, que casi imaginaban dónde podía estar el estrecho más que saberlo. Por eso digo que de Nuevo Mundo teníamos poco, solo a los ojos de culturas más cercanas a los orígenes africanos, los europeos, éramos Nuevo Mundo. Pero, y me detengo en este adversativo porque nunca puede faltar en nuestro idioma castellano un pero, siempre hay un pero. Pero al mismo tiempo que celebramos o conmemoramos los 500 años hacia atrás desde uno de los hitos reconocibles de este estrecho, que es ese, la pasada de Hernando de Magallanes, estamos en el punto en que comienzan los 500 años siguientes, lo que significa estar parados en el presente de los 500 más 500, pero mirando hacia el futuro. He dedicado gran parte de mi vida a las memorias,
y sobre todo a las memorias étnicas, que son el pasado puesto en el presente. Y porque soy muy joven, en este momento miro más hacia el futuro. Y ese futuro merece, al parecer, menos interés y menos polémica que el pasado, desde todo punto de vista. ¿Cuáles son las bondades de nuestro generoso estrecho? El mismo que surcó don Hernando. Primero, es un estrecho de paz, lo que es una excepción, porque la mayoría de los estrechos famosos como el nuestro han sido escenarios de guerra desde la antigüedad hasta el presente. Gibraltar, el Bósforo, Hormuz, el estrecho de Corea, y si hay profesores de historia seguramente pueden nombrar 10 más. Son lugares estratégicos, como lo fue nuestro canal, a partir justamente de la travesía de Hernando de Magallanes. Segundo, un punto de vista muy práctico pero fundamental, ha dado alimento y trabajo con su pesquería por milenios a cahuéscar, a yaganes, a colonos y a pescadores. Desafortunadamente también a los países depredadores y furtivos que asolan nuestros mares. Y seguimos sumando. Su fauna marina, alguna vez casi mortalmente asediada, es digna de ser preservada. Ballenas, lobos, delfines hoy son el nuevo alimento, pero del turismo. Es nuestro estrecho de Magallanes una fuente además de recursos energéticos que son riesgosos para el medio ambiente, como los hidrocarburos, pero valiosos. Y para no seguir con una enumeración latosa, diré la característica que más me apasiona. El estrecho de Magallanes tiene la mayor reserva mundial de algas, el estrecho y sus alrededores, con bosques sumergidos que tienen árboles de hasta 60 metros de altura y que no solo son un espectáculo, sino que son fuente de regulación climática porque contribuyen a reducir el efecto invernadero y sintetizan sustancias antioxidantes, a tal punto que un tipo de algas es recolectado, y lo saben así varias amigas mías cahuescas porque las recogen, y compradas para la exportación y ocupadas en la industria de la alta cosmética, y de esto hace años. Yo me enteré hace muy poco. Bacterias y hongos asociados son hoy un desafío para la ciencia y una promesa para la medicina. Andrés Mancilla, que es vicerrector de investigación de la Universidad de Magallanes, podría contar maravillas de nuestras algas. Basta ir a visitarlo al Instituto de la Patagonia. Y aquí nos lanzamos a la responsabilidad que tendríamos que asumir con esta celebración de los 500 años hacia atrás y los 100 o más de los que vienen. Chile tiene la responsabilidad de preservar estos ecosistemas frágiles y únicos, no solo para el país, también para la humanidad. Y nosotros somos los primeros responsables y los primeros activistas, palabra que no solo satanizo, sino que promuevo porque yo también he sido un activista ambiental. Estrecho prístino podría ser el espíritu de una organización colectiva de protección y vigilancia y estudio de las proyecciones futuras del estrecho, porque es preciso proteger a la fauna de los microplásticos. Hay centollas que registran microplásticos, hay peces que registran DDT y el DDT está prohibido hace no sé cuántos años. Es preciso vigilar los derrames y las acciones posteriores a esto cuando se produzcan desde faenas extractivas o de buques. Y nos preguntamos, por ejemplo, cuántos plásticos en una lluvia como esta arrastra el río de las minas hacia el mar. Es preciso vigilar incluso el turismo, y tengo varios amigos en esa actividad, por el asedio que puede significar para la fauna marina. No se trata de ser fanático y anti todo, sino de actuar con responsabilidad con el medio ambiente, porque tenemos un ecosistema relativamente frágil. ¿Para qué vamos a hablar de los salmones y la salmonera en territorio yagán y en territorio cahuéscar? Son temas que aquí están bastante claros. Queremos saber si volveremos a escuchar a un pescador decir que en la noche el mar brillaba, pero no era un poema, brillaba porque había petróleo derramado sobre las aguas del estrecho. O si podremos afirmar que no tenemos evidencia de la presencia de metales pesados y descargas contaminantes industriales o incluso en Punta Arenas domiciliarias. Para los próximos 100 años debiéramos planificar otros parques marinos, reservorios de naturaleza en las riberas, peces salvajes. Me tocó ver recientemente en Bergen, Noruega, en una feria, a una persona que ofrecía probar los salmones. Y yo indiqué uno, me dijo, no, ese no, me dijo. Esto, ¿cuál es la diferencia? Estos son peces salvajes,
son peces en estado natural, muy distinto el sabor y la calidad al pez de criadero, ¿no? Y estudiar, promover o proponer perspectivas de pequeños poblamientos o reforzar los poblamientos. Me entero que, por ejemplo, Edén tiene cada vez menos habitantes, que la escuela donde una amiga mía, profesora, tenía 100 niños de escolares, hay ahora creo que 6 o 8 o 10 escolares. Hay poca presencia nueva en esas localidades. Y estudiar perspectivas de pequeños poblamientos en sus márgenes, como lo que podemos ver, sí, por ejemplo, los fiordos de Noruega, que son tan parecidos a los nuestros. Creo, sinceramente, que hay muchos temas pendientes, y es esa puerta abierta lo mejor que nos puede pasar en la vida de un país, en la vida de una región y en la vida personal. Esto es entonces mi punto principal. 500 años desde que nos hicimos visibles para Europa, desde que les regalamos la verdad de la Tierra redonda. No estaban cabalmente convencidos de que fuera, y la mayoría creía que no lo era. Desde que permitimos configurar el mundo como en realidad era, y lo hicimos nosotros desde acá en el momento en que nos vieron, no nos habían visto. Nosotros no podíamos hacer esa configuración desde aquí, la hicieron ellos, los europeos. Pero también esa pregunta es necesaria, entonces, imprescindible: ¿cómo serán los próximos 100 o 500 años de nuestro estrecho de Magallanes y de las personas que habitan a su vera? Sobre el pasado, sobre la conmemoración, quiero decir que el viaje de Magallanes fue el lance de un aventurero muy audaz, pero bastante informado, hacia el plus ultra, palabra que se acuñaba en esos entonces en Europa, que era el más allá que tanto los inquietaba. Fue, sin embargo, desde mi perspectiva, y afortunadamente, la etapa 1, lo que ellos llamaban el descubrimiento. No hubo ni siquiera comercio, que es la etapa 2, a excepción de intercambios básicos. Yo te doy unos abalorios, unos espejitos, y tú me darás un guanaco. Y menos aún la etapa 3, que es la colonización. En ese sentido, la intentó, como sabemos, Sarmiento de Gamboa, tiempo después, y una prueba magnífica de ese intento de armar fortalezas de protección y dominio se ha evidenciado en estos días al descubrirse justamente los dos y sorprendentes cañones en lo que nosotros llamamos Fuerte Bulnes. Esa fallida fortificación fue quizás lo más cercano a un encuentro etnocida en el siglo XVI. No se salvó la comunidad indígena local solamente de la fortificación de Sarmiento de Gamboa, sino con Pedro de Valdivia, que tuvo siempre la intención de venir a estas costas y no lo logró. Es más, su objetivo no era nuestra zona central ni poblar allí, porque había sido tan fuerte el impacto del paso de Magallanes, de Hernando de Magallanes, por este paso bioceánico, que según todos creían en España, aquí en este lugar estaba el Dorado, el lugar estratégico para España, pero Pedro Valdivia nunca consiguió llegar hasta este punto, y ya sabemos lo que pasó en el resto del país. Magallanes tuvo enfrentamientos en lo que hoy es territorio de Argentina. Al menos Pigafetta no refiere retenciones engañosas a bordo de tehuelches, o Oniquén, que son los tehuelches del sur, en lo que hoy es Chile, pero sí escaramuzas en los desembarcos y capturas pocas en Argentina, pero con un triste fin. Era en realidad más bien, estaban concentrados en la conquista del mar, a la que siguió nuestra conquista de nuestra época, que es la del aire, y ahora nos tiene pendiente la conquista del espacio, que es nuestro plus ultra. Etnocidio y genocidio corresponde a otra etapa reconocida hoy como una historia triste, dramática y repudiable. Tehuelches abatidos por miles, no cientos ni decenas, miles por la campaña del desierto. Selknam extinguidos por instrucción de los terratenientes, que iban comprando todo a su paso porque tenían mucho dinero, y cuya huella no está solamente en una escultura, la tenemos en todas partes de la ciudad. Repartieron dinero para múltiples obras, tendríamos que desarmar casi la mitad del centro de la ciudad para vengarnos de lo que hicieron ellos con respecto a nuestras razas aborígenes. Yaganes y Cahuéscar, protegidos por su marginalidad, como ha ocurrido siempre en la historia, lograron
salvar todavía a sus comunidades en un pequeño número, pero consumidos por otros dramas como la transculturación. Y en general no sabremos jamás qué mundo hubiéramos construido sin España y su expansionismo. Y no estoy idealizando que el mundo que nos legó España es bueno, sino que uno se pregunta, ¿y qué pasa si nunca hubieran llegado por acá los españoles? ¿Qué hubiéramos podido construir? No tenemos respuesta. Cuando votaron el busto de Menéndez, lo envié a alguien que seguramente muchos han leído, que es Alonso Merchante, con Menéndez, rey de la Patagonia, y él me contestó lo siguiente: Patricia, no soy partidario de votarlas, sino de reflexionar sobre ellas. Y es verdad, porque en cuanto la votamos, desapareció. No está Menéndez ahí. Por último, cámbielo de lugar, si nos molesta que esté en esa posición, pero no permitamos que desaparezcan las evidencias, ¿no? Que nos permitan a nosotros, creo yo, reflexionar sobre ese pasado, que muchos en su día, en el colegio, no tuvimos absolutamente ninguna idea de lo que había pasado, ninguna, teníamos solamente una visión. Yo le diría por mi parte a la señorita francesa, que parece que fue la que pintó, o una de las que pintó el monumento a Hernando Magallanes, que vaya a pintar la tumba de Napoleón, que sí que causó muertes por su expansionismo. Eso fue lo que la información que yo recibí, y yo diría que si hay un francés que quiere protestar, que piense que con su explosión en Mururoa dejaron en crisis a toda la comunidad Rapa Nui, y que por fortuna o no fortuna, la contaminación nuclear no se fue a la isla, donde estaban prestos para sacar a todos los isleños por la emergencia de esa explosión de Mururoa a los 60, sino que se fue a las costas nuestras en el norte de Chile. Si me he equivocado en el dato y la señorita no es francesa, retiro todo lo dicho. No. ¿Perdón? Ya, eso lo aclaramos después, me falta muy poco para terminar. Lo que más importa es entender, y voy al fondo, la estatuaria chilena y de gran parte del mundo es de inspiración bélica, es de homenaje a las batallas y guerras. Aquí pocas veces le levantamos monumentos a nuestros poetas, a nuestros escritores, a nuestros biólogos, a nuestros científicos. ¿Qué científico tiene acá un monumento, una escultura? Ninguno. Generales en sus caballos, principalmente, es un clásico. Lo que tenemos que preguntarnos es si queremos seguir teniendo ese tipo de esculturas en el futuro. Si solo podemos ser representados por lo bélico, por las batallas. Yo entiendo que voten a Stalin. Pero no entiendo que voten a Arturo Prat, me falta muy poco. Muy poquito. ¿Qué daño le hizo a la patria? Y Magallanes, realmente, repensemos una estatuaria futura. Y Magallanes era un hombre del pueblo, un campesino, aunque no en los grados más bajos de la sociedad de su siglo, hosco y solitario, reservado, leal a su rey, pasó 10 años pelando el ajo, si es que pelar el ajo es algo malo, en África, participando en batalla, quedó cojo y se atrevió a lanzarse a la aventura de un descubrimiento que también le reportaba sus beneficios, no podemos idealizarlo. Hoy, a 5 siglos, seguimos siendo tierra incógnita porque tenemos mucho todavía que descubrir de Magallanes en muchos aspectos, y también lo que definió un cartógrafo, Alonso de Santa Cruz, ya en el siglo XVI, presentó nuestras tierras magallánicas como la última isla del mundo, y eso es lo que seguimos siendo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Interesante. Bueno, ahora es el momento para que don Pedro Cayuqueo nos dé su visión de estos 500 años. ¿Qué, Pedro? ¿Qué pasa? Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Compuweni, Micheta Pedro Cayuqueo Piñén. Quiero en primer lugar agradecer a quienes nos invitaron a este foro. Hay un espacio que se ha abierto por parte de la municipalidad que yo creo que es valioso. Es valioso que se plantee la pregunta: ¿de qué estos 500 años? No es usual que suceda eso. Cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, el año 92, Chile celebró el quinto centenario. Chile lo celebró con todo. Y vino hasta el rey de España a celebrar. Hay un boicot al mapuche, ¿eh? No.
típico chileno. Bueno, el Estado en ese momento celebró el quinto centenario. Y lo celebró, como les decía yo, con todo, invitando incluso al rey de España, que estuvo en Valdivia. Ese quinto centenario activó y reactivó la lucha indígena en Chile, en los 90. De ese quinto centenario fue la respuesta que el pueblo mapuche hizo con nuestra bandera, por ejemplo, que se estrenó en octubre del año 92. Esa bandera que hoy día flamea orgullosa, rebelde, insumisa, subversiva incluso, en todas las manifestaciones en Chile, se gestó precisamente como una respuesta ante el vergonzoso acto oficial de celebración del quinto centenario. Hoy día es un símbolo amplio, un símbolo transversal, un símbolo que convoca y un símbolo que representa incluso, más que las banderas de partidos políticos, más que las banderas de algunas gremiales, en fin, hoy día la bandera mapuche se instaló como un símbolo de lo que es este estallido social en Chile. Pero en el año 92, cuando se estrenó públicamente por parte del Consejo de Todas las Tierras, fue una bandera que fue criminalizada, fue una bandera que fue atacada por los medios, por parte de las autoridades, y fue una bandera que llevó a la cárcel a varios peñis porque les aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado. No es una fecha trivial la que se está conmemorando acá en el sur. Y no es trivial que se abra este espacio para que nos preguntemos de qué estamos hablando. Así que en primer lugar mi agradecimiento a la municipalidad por abrir este espacio. El año pasado estuve acá, inaugurando la Feria del Libro, en este mismo espacio. Y había un público muy interesado en que habláramos de mi obra, la temática indígena, en fin. Y yo vine muy interesado en conocer, en aprender. Yo soy huichanaqui, yo soy visita acá. Yo tengo bastantes pocas cosas a ustedes que decirle que deban hacer o que deban pensar. Ustedes son los habitantes del territorio acá. Yo soy una visita que viene a maravillarse con lo que observa, con lo que escucha, también a reflexionar sobre temas pendientes que hay acá y que afloran, ya desde el auditorio afloran esos temas pendientes. Y también para compenetrarme de una historia que como mapuche, como hijo de un pueblo que les evitó en su minuto que Valdivia llegara hasta acá, porque le cortamos la cabeza, como hijo de ese pueblo no puedo sino sentir curiosidad también por conocer la historia de los pueblos australes, cuya tragedia histórica yo creo que supera 1000 veces lo que vivimos los pueblos indígenas de la zona central. Acá hay historias de genocidio, acá hay historias terribles de exterminio de cultura, de exterminio de lenguas, de exterminio de memorias, de exterminio de formas de ver el mundo e interpretar el mundo. Y uno aterriza acá en Punta Arenas y no deja de sentir pena y de sentir tristeza de estar en un territorio en el cual pareciera ser que la memoria que se instaló y el relato que se instaló es el relato y la memoria de los otros, de los que llegaron. Y de los que llegaron en su minuto histórico, en un contexto histórico determinado, que quizás desde ese punto de vista se puedan, digamos, eximir de culpa, pero no así sus descendientes, no así los que habitan hoy este territorio, no así los nietos, bisnietos de aquellos que llegaron. Si los que llegaron obedecieron a un contexto histórico, de expansión del Estado Nacional, de colonización del fin del mundo, de migración europea a estas tierras, y eso explica su llegada acá, y eso explica la forma también en que ellos interpretaron, dominaron el territorio. Esa eximiente de falta para ellos no es la que tienen ustedes. Ustedes son absolutamente responsables, todos ustedes son absolutamente responsables de la memoria que se pretende instalar o no de este territorio de aquí en adelante. Y ahí yo creo que hay un tema trascendental y que este espacio lo abre para que se discuta. Esta es una discusión que deberían estar dando
creo yo, en primer lugar, la gente de acá. Acá deben estar sentados hermanos Cahuáscar, o hermanos Mapuche Huilliche, o hermanos Tehuelche, Yagane. Quizás ahí está la memoria que hay que recuperar. Ahí está el relato que hay que escuchar. Ahí están los dolores que tenemos también que conocer. Ahí está el enojo, el ilcún, decimos los mapuches, y que el ilcún es una enfermedad desde dentro, que quema. Y quizás por eso muchas veces en la zona mapuche se representa en el fuego, en la quema de algo. Hasta ese enojo hay que intentar comprenderlo. A mí esta tierra se me asemeja bastante, en parte, y lo dije el año pasado en la Feria del Libro, a lo que estamos viviendo ya hace bastante rato en la Araucanía. La Araucanía, más allá de un tema de tierras en disputa, más allá de un tema de hectáreas más, hectáreas menos, lo que tenemos en la Araucanía y en gran parte de la zona sur del Biobío, tenemos un choque de memorias. Y ese choque de memorias impide algo básico, que es construir comunidad. Construir comunidad entre todos, porque esto no es volver al siglo XVI, al siglo XV, al siglo XIV. El territorio hoy día está compartido. Hay procesos históricos que explican por qué está compartido. Y hay académicos maravillosos que han ido ilustrando lo bien o mal que se hizo para compartir este territorio del sur. Algunos desde una mirada más colonialista, otros de una mirada más descolonizadora, adhiero mucho más a los últimos que a los primeros. Pero el desafío que viene es cómo esas memorias pueden dialogar, cómo esas memorias se pueden encontrar, cómo esas memorias se pueden reparar y construyen juntas una utopía común. Ese desafío nosotros los mapuches lo estamos enfrentando hace tiempo. Y ese desafío es gigantesco, y es profundo, y es casi de una discusión filosófica de qué entendemos por convivencia humana. Lamentablemente los conflictos generalmente se dan a conocer en los medios o en las discusiones públicas más bien por hechos, por los episodios que llevan aparejados. Y los que somos periodistas caemos también en eso. Muchas veces estamos más bien hablando de episodios que suceden. Los episodios de violencia, las protestas, en fin, las coyunturas que son más bien mediáticas. Y nos quedamos con esa foto parcial del conflicto. Y nos vamos al fondo, a la discusión de fondo, que es la discusión en torno a las memorias que están ahí en pugna. Memorias que llevan aparejadas también desequilibrios de poder. Generalmente se instala una memoria que es la que tiene el privilegio del poder, económico, social, militar, cultural. Y las memorias antiguas, las memorias nuestras, quedan relegadas. Y quedan relegadas a un plano, como en el caso mapuche, a un plano de menosprecio social y menosprecio cultural, porque ya todavía somos visibles, todavía existimos, todavía estamos y cada vez más vivos que nunca. Pero en la zona austral yo me he dado cuenta que acá la memoria antigua de los pueblos australes se la ha relegado a un plano de exterminio, de que no existen, de que fueron, de que ya no están. Y eso es muy curioso porque yo sé que están. Yo tengo contactos, amigos, que son Cahuáscar, que son Yamana. Tengo incluso amigos Selnam, que son parte de una comunidad de aquí de Argentina, en el sur de Argentina. Y hermanos Jaóniquen, de Tehuelche, con una cuna más al norte, de mucho contacto también con los mapuches en el pasado. Es un territorio lleno todavía de cultura antigua, de memoria antigua, pero que sin embargo se instala la memoria de que eso fue algo que pasó y ya no existe. Y eso es terrible, porque parecería ser que acá entonces lo que está en disputa es la memoria entre la lucha obrera que hubo acá, entre los migrantes europeos, la memoria de la hacienda patagónica, y no, también está el componente de los pueblos que todavía acá preexisten a este Estado, a estos dos Estados, Argentina y Chile. Para mí esto no es celebración, y no puede ser celebrado.
a lo más esto se debe conmemorar. Y se debe conmemorar críticamente. Yo creo, y a veces me pongo en el lugar del Winca, del blanco. Y yo he llegado a pensar que el blanco jamás va a comprender lo que nos ha pasado a quienes somos parte de naciones indígenas. No alcanzan a vislumbrar la tragedia histórica que aconteció con nosotros. Y ese dolor, y esa pena, esa tristeza que está acumulada, que también se transforma en rabia muchas veces, está ahí. Y este país, este Estado, yo lo vengo diciendo hace años, en mis libros, en mis charlas, en mis clases que hago en la universidad, este es un Estado fallido, este es un Estado enfermo. Y enfermo desde el minuto 1 en que negó a las naciones preexistentes. Y la sigue negando. Y la sigue negando. Ayer se volvió a negar en el Parlamento la posibilidad de que, por ejemplo, comencemos a replantearnos la idea de un pacto social que incluya a las naciones originarias. Eso se va a resolver en el camino, creo yo, quiero ser optimista, pero el gesto que hubo de parte de un sector del Parlamento da cuenta de que hay una ceguera histórica pero brutal. Y esa ceguera histórica va acompañada de un racismo brutal y de la negación del otro, al punto de plantear, como lo dije acá en el caso de la zona austral, de plantear que acá hubo un exterminio y por tanto ya no están. Y ahora solo pueden ser productos para el turismo, solo pueden ser sus lenguas nombres de hostales, solo pueden ser sus símbolos reliquias de souvenir, solo pueden ser sus espíritus, sus deidades, solo pueden ser atractivos para que alguien se tome una foto en la carretera o a la entrada de Porvenir. Eso es peor que la muerte. Eso es peor que la muerte para una cultura. Eso es transformar culturas, negando sus genocidios, transformarlas en atractivos de feria. Eso es indigno. Eso es una vergüenza. Y esa reflexión profunda es la que tenemos, creo yo, que dar y la que yo creo que es el aporte que yo puedo hacer. Ustedes habitan un territorio maravilloso, un territorio en el fin del continente, un territorio que tiene, como decía Jorge, épicas distintas. Y están condenados o bendecidos a convivir. ¿Cómo va a ser esa convivencia en los próximos 500 años? Es una gran pregunta y quizá ahí debiéramos centrarnos. Yo creo que tiene que ser ¿con qué? Con reparación histórica. Tiene que ser con transparentar la historia. Tiene que ser con reconocer que aquí se cometió un genocidio brutal. Tiene que ser con reivindicar una memoria antigua que nombró este territorio, que caminó antes que nadie estas tierras y navegó estos canales. Se tiene que dar un proceso de sanación a este territorio. Y en esa sanación las culturas ancestrales saben mucho de eso. Porque si hoy día todavía estamos habitando los lugares que el capitalismo mundial no ha logrado todavía saquear, es porque tenemos un paradigma de conservación y de cuidado de los territorios que quizás no tiene la sociedad occidental. Y este lugar que ustedes habitan, en el fin del mundo, es un paraíso también, pero en donde tienen que encontrar la fórmula para transformarlo en un territorio común. Y esa fórmula yo creo que es transparentar las memorias, que las memorias dialoguen, que se produzca esa catarsis que tiene que suceder. Y si de repente hay alguien que habla más fuerte, y de repente hay alguien que lanza un improperio, y de repente hay alguien que se molesta, es parte de la sanación, es parte de sacar las cosas afuera. No hay que tenerle miedo a la opinión, no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a discrepar, no hay que tenerle miedo a confrontar incluso. Es propio de una sanación que tiene que suceder. Y donde nosotros, quienes tenemos tribuna pública, tenemos que ser agentes también de promover esa sanación en los territorios.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Cayuqueo. Bueno, ahora acá tengo en mi poder algunas de las preguntas que muchos de ustedes han formulado. Vamos a tratar les pido que ojalá sean respuestas lo más breves posible porque son varias, entonces la idea será que fuera lo más ágil posible. Voy a hacer de 1 o 2 por cada panelista para que vayamos yendo rápido y les pido disculpas si me equivoco porque como están manuscritos muchas veces acá no entiendo mucho, pero por ejemplo para Jorge Baradit y aludiendo a tu último libro, si tuviera que elegir en este periodo del estallido social a los héroes, ¿a quién nombraría? En la historia hay que entender que los héroes son una herramienta pedagógica. A veces incluso los inventan, porque lo que se busca es instalar ciertos valores, ciertas conductas. Cuando me refiero a herramienta pedagógica, es que el Estado de Chile, cuando quiere inculcar valores que son funcionales a ellos, dicen, por ejemplo, o instalan a Arturo Prat, le cortan todas las puntas, todas las dimensiones riquísimas que tiene ese personaje, y lo que queda es un tipo que se mató por la patria porque la patria se lo ordenó, ¿no? Entonces lo que están buscando es instruir y adoctrinar, un mensaje para la ministra de Educación, a un niño para que cuando el Estado se lo pida, se mate por la patria, y que todo el mundo lo va a aplaudir y quizás hasta tenga un monumento. Entonces, en la historia social, o hay otras formas de analizar la historiografía, están más preocupados de los procesos. Si yo escribí un libro que se llama Héroes y abordo el tema de los héroes, es porque es la herramienta que es más conocida por todos y lo que yo hago es divulgación. Y a través de esa misma herramienta intentar descolgar un proceso que explique un poco este otro lado de nuestra historia. Este otro lado de nuestra historia es la historia de la mayoría, ¿no? Es este punto de vista, el de nosotros, el 85% del país. Entonces, para terminar, la idea de héroe, como digo, es una herramienta pedagógica y la verdad es que en historiografía se prefiere hablar de proceso, o en alguna historiografía, que es por la que me siento más cercano. Entonces, en este proceso social, en este estallido, sin duda, o por lo menos yo no tengo duda, que este movimiento, que es acéfalo, no porque no tenga una cabeza, sino que es todo cabeza, es un colectivo que se está moviendo, una comunidad que está avanzando y se moviliza junta, el gran protagonista son las personas. Sin duda que es el colectivo, es un país que está exigiendo comportarse como un colectivo colaborativo y no como un ramillete de intenciones o objetivos individuales, que es el que nos trató de instalar en el fondo la dictadura. Chile, las constituciones tienen que parecerse al país. Las constituciones, hay un historiador que dice, tienen que ser un traje a la medida del país. La Constitución del 80 fue un proyecto para convertirnos en otra cosa. Chile es un país que es históricamente solidario, colectivo, comunitario, desde nuestros pueblos ancestrales, por eso que no había moneda, y por eso que en Chiloé se siguen haciendo mingas, por eso que en el norte, en el altiplano, se siguen haciendo fiestas religiosas con reciprocidad, ¿no? Entonces está en el alma de Chile la solidaridad y el comportamiento comunitario. Desde ahí nace este rechazo, esta neurosis que produce también la Constitución del 80. Y este movimiento, sin duda, que no tiene héroes en particular, todos son héroes. Este movimiento en sí, colectivamente. Si tuviéramos una revista Times que elige el personaje del año, sin duda, creo yo, o por lo menos desde mi punto de vista, la portada sería algo que volvió, algo que se había perdido, algo que renació, que es el pueblo de Chile. Hoy día el pueblo de Chile volvió con este estallido. Gracias. Ahora, Jaime y Luis más o menos coinciden en una pregunta, Patricia, para ti, que preguntan qué son los 500 años, qué importancia reviste para usted estos 500 años pronto a celebrar, y a eso te voy a abundar porque de alguna forma ya lo habías respondido en tu presentación. ¿Qué importancia tiene para usted la preexistencia de los pueblos originarios de Magallanes? Pero ¿cómo en me esta preguntan celebración? eso a mí Eso si lo hace yo hace Alfonso. 40 años que estoy escribiendo sobre los pueblos originarios de Magallanes? Hace 40 años no se vendía, hace 40 años, es que no quiero hablar de más porque me van a calcular la edad y eso es patético, pero hace 40 años salió el Rosa Yagán y hace 40 años no había este movimiento que hay ahora. Y ese Rosa Yagán, si me disculpa la falta de humildad,
hizo visible en el país la voz, porque fue el segundo libro en el que habla alguien de un pueblo de origen en forma directa después de Pascual Coña, ¿sí o no? El segundo libro, y salió de aquí de Magallanes, y lo hice yo. Y lo hice porque justamente, siendo hija de un inmigrante croata, mi papá llegó a los 16 años acá, huérfano de madre con 4 hermanos, a trabajar, con su padre que estaba 3 años acá, cada uno tiene su historia, pero yo aún así me preguntaba quiénes eran los puestos pueblos originarios que no me aparecían por ningún lado. Le venía contando a él, aquí había unas casuchas frente a lo que es la embajada, el consulado de Argentina, donde habían cahuesca, por ejemplo, en la costa, pero nadie sabía qué eran, qué hacían, de dónde provenían, nadie sabía que habían 4 pueblos distintos acá, que tenían claras diferencias, una ignorancia completa, ¿no? Entonces, ¿qué representan ahí? Yo he tratado justamente de entrar viniendo desde afuera del bosque, porque soy hija, descendiente lejana de españoles, por no me criminalicen, por favor, descendiente lejana de españoles por el lado de la madre, con antecedentes chilotes también, y croatas. Ese es mi pasado, pero sin embargo tuve claro que los primeros dueños no eran mis padres ni sus antepasados, eran los locales. Así que yo he hecho mi parte y la seguí haciendo con un segundo libro y tengo una fuerte relación con la comunidad de Yagán, tengo amigos cahuescas, comprende donde voy, tengo el discurso, no me quedo callada, ¿no? Contribuyo, no pertenezco al pueblo, pero hago lo que yo creo que se debe hacer cuando uno tiene claridad de quiénes son los primeros dueños de la tierra y del mar. Gracias, Patricia. Pedro, ¿qué piensa de la recuperación de las comunidades indígenas en Magallanes a 500 años? Esta pregunta la hace Rodrigo. Yo creo que los hermanos y hermanas que... ¿Aló? Ahí sí. Yo creo que los hermanos y hermanas que pertenecen a las naciones de acá, las naciones antiguas, preexistentes a los estados, yo creo que ellos tienen una gran tarea por delante. Ellos son los principales y van a ser siempre los principales protagonistas de esta lucha. A veces contamos, sí, con la solidaridad, contamos con el aprecio, contamos con el respeto de gente no indígena, que como el caso de Patricia se van enamorando, por decirlo de alguna forma, de nuestras culturas. Hoy día en el estallido social ha aflorado una especie como de solidaridad emotiva muy, muy fuerte, por ejemplo, hacia la lucha mapuche. Básicamente de las nuevas generaciones, que se sienten y se identifican con la lucha nuestra. Uno se pregunta a veces ya, cuando pasa la efervescencia, se pregunta cuánto hay de moda y cuánto hay de compromiso real en esa manifestación de acercamiento, porque también uno no deja de darse cuenta y de pensar de que vivimos en un estado bastante conservador y en una sociedad que el racismo no lo ha extirpado. El racismo se reproduce como las callampas en invierno en el bosque en Chile. El clasismo, el racismo son casi un deporte nacional. Entonces yo también soy escéptico a veces cuando surgen estos episodios tan de efervescencia popular masiva. Yo soy cauto respecto a eso, porque al final mi abuelo decía el Winca es Winca y se va a comportar como Winca siempre. Y quizás también aquí uno no deja de observarlo, porque yo encuentro que hay gente que levanta la voz y que con una propiedad tal, y en cambio yo veo aquí hermanos y hermanas de pueblos originarios que están en silencio escuchando y están con sus visiones también quizás bastante respetuosas de querer también ser parte de este espacio y de comprender y de entender. Quizás hay protocolos de comportamiento social incluso que quizás debiéramos copiar de los pueblos antiguos. Quizás hay formas también de relacionarnos entre las personas y de entender incluso este tipo de debates públicos que debiéramos intentar bajar un cambio y comenzar a hacer neutral, comenzar a hacer parlamento, comenzar a hacer que la palabra también circule. Esta forma, por ejemplo, yo siempre lo digo cuando hago charlas, esta forma de orador público es una cosa que en la cultura mapuche no tiene ningún sentido. Aquí estamos en una especie de oratorio griego, donde hay alguien que ilumina la oscuridad que está allá, y eso es algo que al menos en la cultura nuestra no lo tenemos integrado como algo pertinente.
Acá debiéramos estar nosotros en un gran círculo y cada uno contando desde su historia personal, desde sus motivaciones para estar acá, de cómo llegó a este espacio, cómo quedaron su gente en su casa al venir a este espacio, qué pretende también, qué busca en este espacio. Y eso nos tomaría probablemente varias semanas de conversación, Sí. ¿cierto? Y eso nos tomaría también y nos permitiría conocernos más allá de la caricatura, porque también somos muy buenos para caricaturizar al otro. Y caricaturizamos al que es más blanquito, caricaturizamos al que es más como de tendencia más de inmigrante europeo, y para nosotros ya ese pasó a ser un Menéndez. Y caricaturizamos también al indígena. Y vemos al Peñi que trae su lienzo y que trae su, quizás, alguna señal identitaria propia y decimos, este tipo va a quemar el teatro. Y vivimos en constantes caricaturas sobre el otro. Y es porque no tenemos pautas de relación social pertinentes. Tampoco somos interculturales. No estamos formateados de forma intercultural. La educación chilena no nos formatea para ser interculturales. Entonces tenemos tremendos desafíos. Y ahí en la recuperación de las culturas antiguas, de las naciones antiguas de acá, de sus derechos lingüísticos, de sus derechos territoriales, de sus derechos al mar, de sus derechos económicos y también políticos, el gran desafío es de ellos mismos. Hoy día hay un renacimiento en los pueblos originarios, no solamente en Chile, en el mundo. Hoy día hay nuevas generaciones que están tomando la posta, del relevo, de historias tristes que vivieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, bisabuelas. Esas generaciones de recambio que están floreciendo tienen todo para florecer la lucha de sus pueblos hoy día. Pero también tienen todo en contra. Porque los paradigmas nuestros, la forma en que entendemos el mundo nosotros, y que es bastante común de Alaska hasta Tierra del Fuego. Yo conozco a gran parte de las naciones originarias de Alaska, Tierra del Fuego. Me he involucrado a veces con algunas culturas más que otras. Y tenemos una cosmovisión bastante parecida. Una cosmovisión bastante también de respeto hacia los territorios, hacia los ecosistemas, hacia el medio ambiente. Ese paradigma hoy día se enfrenta a procesos de globalización mundial, se enfrenta a procesos de capitalismo extractivista a nivel mundial. Esta es una zona de extractivismo minero, de carbón. Se quiere instalar la gran empresa salmonera en los fiordos del sur también, que es una industria completamente depredadora y que daña los ecosistemas. Y que ojalá, no solamente los hermanos Cahuéscar, los hermanos Yamana, los hermanos Yagane, detengan esa arremetida. Ojalá quienes están también llamados a construir una utopía común en este territorio también se sumen a esa lucha. Porque les van a transformar su territorio en un basurero, como pasó en Chiloé. Les van a transformar el territorio en un basurero. Bueno, Pedro, en esta recuperación los hermanos y hermanas de pueblos originarios tienen el protagonismo. Y yo les hago un llamado a que asuman ese protagonismo y que insistan y resistan en esa porfía de decir que siguen siendo ustedes descendientes y ascendientes de aquellos pueblos que vivieron este territorio y lo nombraron antes que nadie. gracias. Bueno, ahora vamos a dejar el micrófono para que las personas que quieran hacer preguntas directas, les pido por favor que se identifiquen y que traten de hacer consultas bien puntuales para que más personas puedan consultar y que indiquen a quién le quieren formular la consulta. Gracias. Hola, yo soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar. Nosotros justamente estamos en una campaña de defensa del mar territorial del Cahuéscar West debido a el avance de la salmonicultura, porque la salmonicultura ya se encuentra aquí.
y hemos estado reclamando nuestros derechos de uso y acceso al mar para poder tratar de frenar aquello. No con la suerte, por supuesto, que tuvieron los hermanos Yaganes, que a tiempo pudieron sacar a las empresas de su territorio, cosa que nos alegra mucho. Primero quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, pero en especial a Pedro Cayuqueo, que le ha dado en el clavo. Lo segundo, quizás no tengo una pregunta para el panel, porque mi pregunta no está orientada hacia allá. A mí me gustaría que me conteste el alcalde, pero no está, no sé si estará. Yo quisiera saber hasta cuándo este país va a seguir celebrando proezas que le corresponden a los conquistadores. Yo quisiera saber hasta cuándo nosotros vamos a tener que aguantar aquello. Sí, todo el mundo dice 200 años antes, que quizás 250 años. Aquí pasaron muchos barcos, unos buenos, otros malos, pero todos tuvieron alguna injerencia en la visión, en el transcurso, en la supervivencia de nuestros antiguos. Todos. Nosotros no podemos celebrar aquello. No podemos celebrarlo, y a nosotros nos gustaría que la conciencia de eso esté primero antepuesta. Aquí, como bien dice Pedro, aquí hubo un exterminio, cultural. Sí, voy a terminar cortito. Aquí hubo un etnocidio. El resultante de ello está aquí, en parte hablando hoy en día. Nosotros perdimos la lengua, perdimos un montón de cosas que quisiéramos conservar. Y sí, nosotros aquí fuimos los primeros navegantes. Nosotros aquí somos pueblos preexistentes y nosotros aquí queremos respeto. Y bueno, como el alcalde no está, no sé si está, me gustaría que él hubiese respondido eso. ¿Hasta cuándo va a seguir con esto? ¿Hasta cuándo? Porque es una acción tosuda. Culpar personas inocentes de rayados, cuando aquí, bajo todo esto que está construido, está nuestro territorio ancestral. Aquí estamos parados debajo de todo esto está nuestro territorio ancestral aún. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir, y nosotros seguiremos levantando el cartel de 500 años de genocidio, porque aquí solamente no fue en este lugar, sino en toda Latinoamérica, en Mesoamérica, en el Caribe. Por todas partes hubo genocidio indígena. Ya. Muchas gracias. Por favor, me parecería interesante, si quieren aprovechar la presencia de los panelistas, que trataran igual. Yo entiendo la postura y me pareció súper legítimo la exposición, pero tratar de formular consultas, por favor. ¿Puedo hacer una acotación específica? No, es muy específica lo de los salmones. La campaña por las redes es determinante, y la de ustedes no ha sido tan fuerte como la de los Yaganes. La de los Yaganes nosotros la apoyamos fuertemente, y realmente pesa que uno esté relacionada con otras redes, que multiplique. De manera que yo les pido que de alguna manera nos comuniquemos y de alguna manera nos fortalezcamos para que los que podemos cooperar llegando a otras fuentes de poder lo hagamos. Gracias. ¿Quién tiene el micrófono ahora? Ya. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Milton Ojeda y pertenezco a una página en Facebook. Soy el administrador de la página Coterráneos Magallánicos. Por lo tanto, tengo la empatía, bajo este punto de vista, de lo que se ha planteado, en el sentido de que realmente estamos celebrando. Y recojo un poco las palabras de ustedes bajo el punto de vista de cómo reorientarnos en el sentido de mejorar lo que tenemos, digamos, como dolor, bajo un punto de vista determinado, ¿cierto?, de distintos tipos de sectores. No hay que olvidarse que en los años 1900, Cacique Pulato, que era un jefe indígena, ¿cierto?, todos reconocido en la historia, él trató justamente de unificar criterios bajo este punto de vista para que no se siga con el genocidio en aquellos años, en la cual el señor Mendente, ¿cierto?, contrató a don Julio Popper y varios personajes más, en la cual se
mataron hartos indígenas en Tierra del Fuego. Y eso hizo, obviamente, de que varios indígenas fueron arrancando a otras partes. Mi consulta es la siguiente. Con la consulta, por favor. Sí, mi consulta es la siguiente. Es que la historia es bonito. ¿Qué, a ustedes tres, qué nos aconsejarían para que nos sanemos y seamos, digamos, una región que sí podamos celebrar? Porque como dijo el señor Paradis, son 500 años, es por el tema de que Hernando Magallanes atravesó el estrecho. ¿Te fijas? Y estamos sacando otras cosas para no tratar de celebrar 500 años. ¿Cuál es el consejo que ustedes nos dan? Muchas gracias. ¿Partamos? ¿Sí? Yo nací en Valparaíso y ahora he vivido tiempo en Arica, tengo amigos en Valdivia, en Magallanes y ahora vivo en Santiago. Mi abuelo era quechua, don Daniel Morales, y fue pampino en la salitrera Humberston, cuando se llamaba La Palma. Mi bisabuela, mi abuela, se llamaba doña Carmela Santos, y era aymara, era de este porte, carita redonda, trenza. Por el otro lado, tengo una abuela italiana, de Sicilia. Tengo un bisabuelo albañil que viene del norte de Francia. Y del otro lado, seguramente mapuches más cercanos a la zona central, bien central. El punto de vista que yo manejo es el punto de vista de un mestizo. Yo no soy un español, ¿no? Tampoco soy un francés, ni tengo una banderita italiana pegada en mi auto. Yo soy un mestizo. Soy una convergencia de caminos. América Latina tiene una dificultad que también se ha convertido en su valor. América Latina no es, y cuando hablo de América Latina, me estoy refiriendo a ese constructo mental que es América Latina, que es una especie de fantasma que todavía flota sobre el territorio. Es una cazuela que todavía no se cocina. Es una cazuela donde todo parece convivir, donde nada se ha ido. Tenemos a nuestros pueblos originarios, pero también tenemos a europeos, también tenemos sistemas feudales, pero todavía hay socialismos reales, y todavía hay guerrilla y experimentos neoliberales, y todavía podemos participar en ritos ancestrales con drogas psicotrópicas que son utilizadas por una guerrilla narco-satánica para financiar los movimientos socialistas radicales. Es un continente donde parece que nada se va, todo se acumula, y en las personas también se acumula. Y siempre tenemos dos alternativas: o producimos una neurosis es cuando fuerzas opuestas tironean dentro nuestro y se van a un lado u otro. Una prueba de eso es cuando tenemos un abuelo alemán y nos creemos alemanes, o cuando tenemos un abuelo mapuche y nos empezamos a creer mapuche, ¿no? Es como irse, la sociedad ha pendulado más para un lado y hoy día también está tendiendo a pendular en el otro. Yo soy mestizo y tengo la posibilidad de tener una neurosis horrible o de tener formas de sinergia. Yo tengo la impresión que esto tiene que ver con lo que conversábamos sobre historia. Existen distintos puntos de vista. Las verdades son una invención humana. Allá afuera de nuestro lenguaje, y afuera, aquí, cuando yo me refiero afuera, me refiero al mundo, afuera de nuestras percepciones, las cosas ocurren, se mezclan sin relato. No existe un relato, no existe un orden, no existe una forma, una causa-efecto, ocurren. Y tengo la impresión que va por ese lado, con asumir que somos una cantidad de épicas que están convergiendo y chocando en nuestro continente, y que tenemos dos alternativas: o agarrarnos a cabezazos o intentar convivir. Ahí concuerdo también con Pedro. Cuando hay víctimas, y por ejemplo, mi abuelo minero del Salitre, mi abuela campesina, hija de inquilinos, y mi otro abuelo albañil, fueron obreros, campesinos y mineros. También mi familia sufrió y sigue sufriendo formas de discriminación, formas de abuso, formas también de genocidio.
Los tíos abuelos de mi abuelo estuvieron en la masacre de obreros de la Escuela Santa María. No, estuvieron en la gran huelga de 1907 que culminó con la masacre. Mi pega desde que tengo 16, 17 años al menos, ha sido tratar de conciliar todas esas voces adentro mío, que es lo que se puede llamar búsqueda de la identidad personal, ¿no? Y esta identidad tiene que ver con eso, con ese mestizaje múltiple, explosivo y violento que cada uno tiene adentro. A tu pregunta, la única posibilidad viable es no a la neurosis, sí a la sinergia, sí a la convivencia, dentro de uno y también afuera, a través del diálogo, a través de la aceptación de la tragedia del otro, a través de la comprensión y el diálogo entre, como dice Pedro, las memorias, ¿no? Aquí no hay la salida, creo yo, no es confrontacional, pero sí que en algún momento puede verse como una alternativa, cuando hay cerrazón, y ahí los responsables van a ser quienes están produciendo esa cerrazón. Primero tiene que venir un cambio desde dentro, eso lo saben los gallos sabios desde que el mundo es mundo. Primero un cambio interior, y ese cambio interior tiene que ver con la conciliación con uno mismo, reconocerse como quien uno es. ¿Qué tanto es de acá, qué tanto es de allá? ¿Qué tanta mezcla es? ¿Qué tanto, de qué lugar soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿Quiénes son mis tíos? ¿Cuál es mi territorio? Y cuando uno está bien parado en eso, entender al otro. Compartir culpas, compartir tragedias, nadie es santo, nadie es víctima. Uno de los problemas que tiene nuestro tiempo es que todos somos víctimas de algo. Y nos estamos entendiendo el mundo desde la victimización. Eso es un mal de nuestro tiempo. Todos somos víctimas de algo. Y las minorías se entienden y se definen desde la victimización sobre algo. Que pueden tener toda la razón, pero no puede ser el camino para salir. Esto es una opinión súper personal. Gracias, Jorge. Patricia, ¿puedes dar tu respuesta? Bueno, yo también soy mestiza y quiero recordarles que así como muchos huilliches se sentían realmente pésimos cuando le decían chilotes quiero recordarles que a los croatas, que entonces eran yugoslavos, también le decían austriacos de manera que todos podemos sentirnos de alguna manera un poco discriminados. Yo lo veo, como dicen los pitucos, una oportunidad, ver en la crisis una oportunidad. La oportunidad que yo veo es justamente esta: ustedes están visibilizándose en los dolores del pasado, ¿sí o no? Muy bien, entonces estamos cumpliendo también un objetivo, porque si no hubiera habido 500 años, yo creo que no llega esta visibilización con esta prensa, con este claque. Y por otra parte lo veo, insisto, como un posicionamiento del estrecho, la conmemoración, un posicionamiento del estrecho, vamos más allá incluso de la gesta de la mundialización, el estrecho de Magallanes, el momento en que nosotros nos logramos visibilizar ante el mundo y logramos que el mundo recogiera de nosotros una cartografía que no existía hasta la fecha. Tenemos una gran responsabilidad, insisto, con el estrecho de Magallanes, que es el que nos da identidad al menos a los puntarenenses, no hacia los natalinos, por ejemplo, y el estrecho y los mares son de los canoeros, y los canoeros saben que en estos momentos es sumamente determinante cautilar porque nuestros mares sean mares limpios. Yo diría que ojalá pudiéramos centrarnos en parte en el tema de las aguas del estrecho, más que en otros aspectos que pueden ser mirar hacia el pasado y no hacia el futuro. Yo invito a mirar al futuro recordando los dolores del pasado. Eso es. Gracias. Pedro. Yo lo dije hace un rato, estas coyunturas son oportunidades para repensarnos y repensarnos también en función del otro, el que está sentado al lado mío, y que probablemente no es ni originario de acá o descendiente de acá, de originarios. Hoy día habitan ustedes un territorio compartido, y la utopía debe ser la utopía de un territorio compartido. Yo esto lo digo incluso en foros activistas mapuches, y no gano aplausos precisamente diciéndole eso a los peñis, porque allá la polarización es mucho más fuerte, la polarización es fuertísima en muchas zonas del territorio mapuche, pero habitamos un territorio, nosotros Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos, donde incluso somos minoría demográfica los mapuches. Hay más huincas que mapuches en esas regiones, y muchos de ellos también obedecen a memorias muy segmentadas, las colonias, alemana, suiza, francesa, italiana, en fin, con sus propias escuelas, con sus propios clubes, con sus propias semanas de celebraciones, en fin.
Yo siempre ya les digo cuando voy a esos foros donde me invitan y ya hay un público más diverso, yo les digo, si el problema no es que la colonia italiana tenga su escuela, sus clubes y sus celebraciones, el tema es por qué nosotros no podemos tener las nuestras. El problema no es que existan las colonias, el problema es cómo podemos dotarnos de un territorio donde al menos tengamos mucho mayor igualdad en el reconocimiento y en el respeto hacia el otro. Ahora, estas desigualdades y estas memorias heridas que hay, uno sabe que obedecen también a relaciones de poder. No somos ingenuos, digamos. Que cierta memoria hegemoniza el territorio porque tiene la capacidad para hacerlo. Y si ustedes están plagados de monumentos, acá en el centro de la ciudad y en los alrededores, están plagados de monumentos a los conquistadores, a los colonizadores, en fin, es porque ellos tenían también el monopolio de los recursos culturales, económicos, militares, para instalar sus monumentos. Ahora, uno esperaría que en el siglo XXI, el año 2019, las sociedades sean un poco más cultas que lo que eran quizás en el 1910, y en donde estos temas hoy día puedan ser planteados en una discusión pública, una discusión democrática, una discusión sana. Aprovechen esta coyuntura. Aprovechen esta coyuntura no para funar al alcalde, aprovechenla para abrir espacios de discusión, para multiplicar los espacios de discusión. Aprovechenla para construir, aprovechenla para retejer un tejido social acá que está roto. Aprovechenla para construir en común. Las utopías de los pueblos originarios, y yo las conozco desde muy antiguo, las utopías de los pueblos originarios, muchas de ellas tratan de la convivencia con el otro. Nuestros pueblos antiguos tenían convivencia interétnica. Nosotros los mapuches tenemos préstamos lingüísticos, culturales de los Aoniken, tenemos préstamos lingüísticos de los quichos del norte, tenemos préstamos lingüísticos de los huarpes de Mendoza, porque nuestras culturas siempre se relacionaron, intercambiaron productos, comerciaron, y también hubo cruce racial. Entonces nosotros tenemos las culturas antiguas en el ADN de la convivencia interétnica. La tenemos. Demostremos entonces que somos dignos herederos de esa cosmovisión antigua, que es capaz de convivir. Y no solamente entre seres humanos, nosotros logramos la maravilla de poder convivir con el medio ambiente, con el territorio, con la fauna, con los espíritus que están en los territorios, con las fuerzas que hay ahí. Entonces, aprovechen esta coyuntura para eso. Aprovéchenla. Y también, cuando les cierran la puerta, tómense los espacios. Porque no puede ser posible que a esta altura, más con lo que ha estado pasando en Chile en los últimos 2 meses, existan espacios que están controlados o vedados. En no entender en qué está hoy día la sociedad chilena. Y tienen que tomarse los espacios, pero tomárselos para construir, chiquillos, y se los digo con mucho cariño. Tómense los espacios para construir, para generar debates, para generar discusiones y para encontrarse. Y en ese encuentro va a surgir algo maravilloso. No puede ser que uno baje en el aeropuerto de Punta Arenas y lo único que el taxista o el señor del transfer le diga a uno que es como lo maravilloso de esta zona es la hacienda ovejera. Nada, ni un problema con las ovejas, pero que la oveja sea el símbolo de este territorio me parece un poquito pobre. Gracias. Yo creo que hay otras cosas que están sumergidas, ocultas, invisibilizadas, que tienen potencia mundial, global. Y ahí están las culturas antiguas. Gracias, Pedro. Le agradecemos a todos ustedes por estar acá presentes. Le agradecemos el interés que han tenido por venir y participar. Les agradecemos también sus intervenciones y su visión de lo que es este panel que precisamente quería plantear esta pregunta, 500 años de qué. Yo creo que todos de alguna forma la hemos respondido acá y también creo que nos queda como lección, por lo menos así lo veo yo, que hay un gran ánimo de poder expresarse y podemos tratar de generar instancias como esta para poder seguir conversando. Muchas gracias, Jorge, Patricia, Pedro, gracias a todos ustedes.